El hospital siempre ha sido un lugar de orden para mí. La sala de operaciones, con sus luces brillantes y el constante ritmo de los monitores, me ofrece una certeza que ningún otro espacio podría darme. Cada procedimiento tiene un protocolo, cada movimiento está medido. Pero fuera de esas paredes, las cosas no siempre son tan claras. Últimamente, había algo en Claudia que no encajaba. Tal vez fue la manera en que empezó a desaparecer durante los descansos o los mensajes que recibía y ocultaba rápidamente. Las excusas para no vernos fuera del hospital se acumularon en las últimas semanas, y aunque quería creer que eran solo los efectos del trabajo, empecé a sospechar que había algo más. No dije nada. Callé, observando, esperando. Sabía que si algo estaba ocurriendo, eventualmente saldría a la luz. Un martes, tras terminar una operación antes de lo previsto, decidí salir del quirófano y caminar un poco por los pasillos del hospital. Estaba agotado, pero quería despejarme antes de regresar a casa. Mientras avanzaba, vi a Claudia al final de uno de los corredores, en una esquina normalmente vacía. Estaba apoyada contra la pared, inclinada hacia adelante. Frente a ella estaba Jorge, uno de los enfermeros. Sus bocas se encontraron antes de que ella siquiera se diera cuenta de que yo estaba ahí. Me detuve en seco, a una distancia lo suficientemente corta como para ver claramente lo que ocurría, pero no lo suficiente como para que se percataran de mi presencia de inmediato. Los observé, sin decir una palabra. Jorge deslizó una mano por la cintura de Claudia, atrayéndola hacia él como si no hubiera nadie más en el mundo. Pero Claudia fue quien me vio primero. Se apartó de él con calma, sin un rastro de sorpresa. No hubo disculpas ni titubeos. Solo una mirada fría y calculadora. Jorge, al darse cuenta de que había sido descubierto, no hizo más que alzar una ceja, como si el hecho de que yo estuviera ahí fuera algo irrelevante. ¿Qué piensas hacer, Álvaro?, preguntó Claudia, su tono indiferente, casi como si la situación fuera un mero inconveniente. La miré. Durante años habíamos compartido guardias, noches interminables y momentos en los que parecía que el mundo se nos caía encima, pero todo eso ahora se sentía distante, como si hubieran sido recuerdos de otra vida. Lo que tenía delante ya no era la Claudia que conocía. No veía a la mujer con la que había compartido mi vida. Lo que tenía frente a mí era otra cosa. Alguien completamente diferente. Un ser que había dejado de tener importancia para mí. Antes de que pudiera decir algo, Claudia se acercó un paso más y continuó, con una sonrisa apenas visible en el borde de sus labios. Si cuentas algo de esto, diré que me has estado golpeando. Que me maltratas. Y créeme, te van a creer a mí, no a ti. Sus palabras no parecían una amenaza, sino una verdad ineludible. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía a quién manipular. En el hospital, un rumor bien plantado puede ser tan letal como un bisturí mal utilizado. Y Claudia manejaba los rumores como nadie. Jorge seguía en silencio. No intentó justificar nada. Sabía que su presencia no era más que un accesorio en este espectáculo, un papel secundario en la historia que Claudia había decidido contar. Él no importaba, ni entonces ni ahora. Miré a Claudia por unos segundos más, dejándola hablar. No le respondí. No había nada que decir. Cualquier palabra, cualquier confrontación, sería inútil. Ella no era más que un parásito, una sombra en mi vida, algo que simplemente debía ser eliminado. Sentí el peso del silencio entre nosotros mientras las palabras que había dicho seguían resonando en el aire, pero no le presté atención. Finalmente, di la vuelta y me marché, dejándolos ahí, atrapados en su propia miseria. Sabía lo que venía después, pero por ahora, preferí concentrarme en el sonido de mis pasos por los pasillos vacíos. Subí al ascensor sin prisa, las puertas se cerraron, y el hospital continuó su ritmo habitual a mi alrededor, como si nada hubiera cambiado. Las luces parpadeaban en el panel de control mientras los pisos pasaban, uno tras otro, hasta que finalmente llegué al mío. Salí del hospital y sentí el aire fresco de la tarde. A mi alrededor, todo seguía igual. La gente caminaba, los autos avanzaban, y la vida, en su incansable ritmo, continuaba.
Metí las manos en los bolsillos y seguí caminando hacia el estacionamiento, tranquilo, sin ningún apuro. Sabía que Claudia intentaría seguir con su farsa, que trataría de mantener el control sobre lo que había construido, pero para mí ya no tenía ninguna importancia. Lo que había visto ese día no me molestaba ni me hería. Simplemente me había abierto los ojos a algo que, probablemente, ya había sospechado desde hacía mucho tiempo. Me subí al auto y me quedé ahí unos segundos, mirando el volante. Pensé en lo que ella había dicho, en las consecuencias que podría traer si decidía enfrentarla de manera abierta. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Claudia era astuta, siempre lo había sido. Pero no me preocupaba. Encendí el motor y salí del hospital. El tráfico a esa hora era pesado, pero no me importaba. Había algo liberador en la indiferencia que sentía hacia lo que acababa de pasar. Mientras manejaba hacia casa, me di cuenta de que las decisiones que tomara de aquí en adelante no serían por rabia ni por dolor, sino por simple lógica. Ella había hecho su jugada, y yo haría la mía. Los parásitos no tienen lugar en mi vida. El camino de vuelta a casa fue tranquilo. El sonido del motor y el viento que entraba por la ventanilla entreabierta me ayudaron a despejar la mente. Cuando llegué, apagué el auto y me quedé unos minutos en silencio, mirando la fachada del edificio donde vivía. Nada de lo que había ocurrido esa tarde me sorprendió realmente. Había sido un simple descubrimiento, una confirmación de lo que ya sabía, aunque quizás no había querido aceptar. Salí del coche, subí las escaleras y entré en mi apartamento. Dejé mis cosas en la mesa y fui directo a la ducha. El agua caliente me relajó los músculos y me despejó la mente. No pensé en Claudia ni en Jorge mientras me secaba y me cambiaba de ropa. No tenía sentido. El hospital nunca se detiene. Pacientes llegan y se van, el personal corre de un lado a otro, las alarmas suenan en las salas de urgencias y el murmullo constante del día a día te envuelve como un ruido de fondo. Pero para mí, ahora todo es distinto. La misma rutina, el mismo orden, pero ya no con la misma atención dispersa. Todo lo que hago está medido, calculado. Mi trabajo no se ve afectado, sigo operando con la misma precisión de siempre, pero mis pensamientos están enfocados en algo más. Claudia no ha cambiado su comportamiento, lo cual no es sorprendente. Sigue actuando como si no hubiera ocurrido nada, como si yo nunca la hubiera visto con Jorge. Y lo entiendo. Para ella, su amenaza fue suficiente. En su mente, estoy atrapado, condenado a seguir siendo el mismo hombre pasivo que ha podido manipular durante años. Pero lo que ella no sabe es que ya no pienso en lo que ella puede hacerme. Ahora la veo como lo que realmente es, un obstáculo que será eliminado con la misma precisión con la que se extirpa un tumor maligno. Durante las semanas siguientes, todo sigue igual en el hospital. Claudia continúa con sus turnos, a veces coincidiendo con Jorge, y yo sigo actuando como si nada hubiera cambiado. No vale la pena el enfrentamiento directo. No es inteligente. Me mantengo en la superficie, dejando que ella piense que todo está bajo control, pero por dentro estoy observando, anotando cada detalle, cada punto débil que podría utilizar. El hospital es un entorno perfecto para observar, y yo tengo acceso a más información de la que ella jamás podría imaginar. Una tarde, después de una cirugía, decido tomarme un café en la sala de descanso. Claudia está allí, sentada con un grupo de colegas, sonriendo como siempre, contando alguna anécdota divertida. La escena sería normal para cualquier otro, pero yo ya no la veo como una persona. Es solo una cosa, un objeto que ha pasado demasiado tiempo creyendo que puede manejar su entorno. Me siento en una mesa cercana y escucho. Jorge entra minutos después y se une al grupo, saludándola con una ligera sonrisa que ella devuelve. Se piensan invencibles, intocables. No tienen idea de lo que está por venir. Dejo la taza vacía en la bandeja y salgo de la sala sin que nadie me preste demasiada atención. La clave de todo es la paciencia. Claudia puede seguir con sus juegos por ahora, pero cada día que pasa me acerco más a mi objetivo. He estado observando sus movimientos con Jorge, la manera en que se comportan cuando piensan que nadie los mira. Pero más que eso, he comenzado a investigar a fondo a ambos.
El acceso a los registros del hospital me ha dado algunas pistas interesantes. Pequeños errores en los procedimientos de Claudia, algunos informes mal redactados que pasaron por alto, y ciertos favores que Jorge parece haber estado intercambiando con otros empleados. No es mucho, pero es suficiente para empezar a construir la base de lo que será su caída. No necesito actuar rápido. No hay prisa. Claudia ya está tan confiada en su posición que no sospechará de nada hasta que sea demasiado tarde. Cada pequeño error que cometa, cada desliz, será usado en su contra en el momento justo. Esa misma noche, en casa, reviso los registros que he conseguido. Me aseguro de que todo esté en orden, de que cada movimiento que haga sea indetectable. Claudia no es tonta, pero su arrogancia es su punto débil. Jorge, por otro lado, es un hombre simple, fácil de manipular. Lo único que me preocupa es que en algún momento intente protegerse sacrificando a Claudia, pero ese sería el mejor escenario para mí. Si llegara a traicionarla, aceleraría el proceso sin que yo tuviera que intervenir directamente. En cualquier caso, todo está saliendo como lo planeé. Días después, Claudia se acerca a mí en el hospital. Parece que la incomodidad de que no haya reaccionado de la forma que ella esperaba empieza a notarse. Quizá pensó que me enfrentaría a ella con rabia o que intentaría alguna clase de negociación para mantener las apariencias. Pero mi silencio la confunde, y eso la pone nerviosa. Oye, me dice mientras caminamos hacia los ascensores, hemos estado un poco distantes. ¿Estás bien? La pregunta es una fachada, lo sé. Su tono es frío, distante, como siempre, pero pretende mostrar una preocupación que no es más que parte de su juego. Sonrío levemente, como si la pregunta fuera tan irrelevante como el hecho de que estamos compartiendo el mismo aire. Todo bien, Claudia, respondo, sin mirarla a los ojos. Me quedo frente a los botones del ascensor, observando cómo las luces indican los pisos en los que se detiene. Solo he estado ocupado. Ella se queda en silencio, claramente esperando más, pero no hay nada más que decir. Finalmente, el ascensor llega y entramos. El corto trayecto hasta su piso se siente más largo de lo habitual, pero no hago ningún esfuerzo por romper el silencio incómodo. Cuando las puertas se abren, ella sale primero y me lanza una mirada rápida antes de marcharse sin despedirse. Esa pequeña interacción me confirma lo que ya sospechaba, Claudia empieza a perder el control. Ella pensaba que la amenaza inicial sería suficiente para mantenerme a raya, pero al no reaccionar como esperaba, la estoy empujando poco a poco hacia un estado de ansiedad. No es mucho, pero es un comienzo. La paciencia sigue siendo clave. Días después, durante otro turno, empiezo a notar que Claudia comete pequeños errores. Cosas que antes habría manejado con facilidad, ahora parecen pasarle factura. Se olvida de chequear un expediente correctamente, confunde algunos detalles en un diagnóstico. Nada grave, pero suficiente para levantar pequeñas sospechas entre sus colegas. Y ahí es donde entro yo. Comienzo a hacer comentarios sutiles, siempre en el tono adecuado, nunca demasiado directo. Algo que los demás puedan interpretar como una observación casual. Claudia parece estar un poco distraída últimamente, ¿no? O he notado que ha dejado algunos informes incompletos, probablemente está muy cansada. Nadie presta demasiada atención al principio, pero las dudas están sembradas. Eso es todo lo que necesito por ahora. Un parásito puede vivir un tiempo sin ser notado, pero una vez que la gente empieza a observarlo, se convierte en un problema. En la siguiente reunión del equipo, algunos de esos comentarios regresan a mí de la boca de otros médicos. Nada concreto, pero suficiente para que Claudia sepa que algo está cambiando en su entorno. Ella sigue trabajando, sigue actuando como siempre, pero su máscara empieza a resquebrajarse. Los pequeños errores que comete se hacen más evidentes y aunque nadie la confronta directamente, ella puede sentir las miradas. Ese es el primer paso, hacer que dude, que sienta la presión sin saber exactamente de dónde viene. No hay necesidad de apresurarme. Claudia todavía no sabe lo que se avecina. La rutina en el hospital sigue como siempre. Pacientes van y vienen, los quirófanos funcionan a todo ritmo y las conversaciones en los pasillos nunca paran.
Para cualquiera que mire desde fuera, Claudia parece la misma profesional eficiente de siempre. Pero yo sé lo que está ocurriendo debajo de esa fachada perfecta. Cada día, cada turno, noto cómo pequeños detalles empiezan a resquebrajar su control. Son cosas mínimas, un expediente que olvida firmar, una pequeña confusión en los registros de un paciente, una respuesta apresurada durante una reunión. Para la mayoría, no es más que el desgaste natural de un trabajo estresante, pero yo lo veo diferente. Son grietas en la superficie, señales de que su arrogancia y seguridad ya no son tan firmes. Mi trabajo ha sido sutil hasta ahora. He dejado caer comentarios en el momento justo, frente a las personas adecuadas. Claudia parece estar bajo mucha presión últimamente, dije a uno de los residentes hace unos días. El rumor se ha movido rápido. Ya escuché a otros mencionarlo en los pasillos, con la misma mezcla de curiosidad y preocupación. Para un médico, la duda es una enfermedad lenta, pero implacable. No necesita pruebas concretas, solo rumores, pequeñas semillas de incertidumbre plantadas con precisión. Y esas semillas ya han empezado a echar raíces. Claudia aún no se ha dado cuenta. Ella sigue con Jorge, encontrándose con él en los descansos, coqueteando en rincones discretos como si nada importara. Los observo desde lejos, moviéndome entre ellos como un espectador invisible, siempre a una distancia segura. Me aseguro de no cruzar la línea, de no dar señales de que estoy detrás de lo que está ocurriendo. No es el momento para que sospechen de mí. No todavía. Sin embargo, algo interesante ha comenzado a suceder. A pesar de que Claudia sigue confiada, noto en ella una inquietud creciente. Ha empezado a revisar con más frecuencia su trabajo, a ser más cuidadosa con los informes y los diagnósticos. Lo que antes manejaba con soltura, ahora lo revisa 2 veces, quizás 3. No se equivoca mucho, pero el simple hecho de que sienta la necesidad de ser tan meticulosa me dice que sabe, en algún nivel, que las cosas no están del todo bien. La presión está empezando a afectarla. Hace unos días, en una reunión con el equipo de cirugía, vi como uno de los médicos senior le preguntó sobre un error menor en uno de sus informes. Fue una pregunta simple, una observación sin mala intención, pero Claudia lo tomó mal. Su respuesta fue rápida, cortante, como si el comentario la hubiera atacado personalmente. Noté cómo algunas miradas se cruzaron en la sala. La mayoría de mis colegas no dijeron nada, pero en sus ojos vi lo que necesitaba ver, la duda. Después de esa reunión, Claudia no volvió a mencionar el incidente, pero su comportamiento cambió. Empezó a evitar a ese médico, a mantener más distancia de algunos compañeros. El peso de la sospecha comenzaba a caer sobre ella, y cada pequeño desliz la empuja un poco más hacia el borde. Jorge, por otro lado, sigue actuando como si nada pudiera tocarlo. Me sorprende su falta de conciencia, su ceguera ante lo que está ocurriendo. En parte, eso lo hace más fácil de manipular. Él no es como Claudia. No tiene la misma capacidad para ver las sutilezas del entorno. Mientras ella empieza a mostrar signos de desgaste, él sigue sonriendo, ajeno a todo. Es solo cuestión de tiempo antes de que su pequeño mundo perfecto se derrumbe, y cuando eso ocurra, no será capaz de entender que lo golpeó. Una tarde, mientras reviso unos expedientes en mi oficina, recibo una llamada de uno de los supervisores del hospital. Me piden que cubra a Claudia en una intervención sencilla. Al parecer, ha tenido que salir antes de su turno por un asunto personal. No me dan más detalles, pero acepto sin dudarlo. Mientras me preparo para la operación, me doy cuenta de que este es el tipo de oportunidad que no puedo dejar pasar. Cubrir su ausencia me da acceso a detalles de su trabajo que normalmente no tendría, y lo hago con la misma minuciosidad que he aplicado a todo lo demás. Al revisar su historial de pacientes, noto un pequeño error en los informes. No es un error grave, pero sí lo suficientemente significativo como para levantar banderas si se menciona en el lugar adecuado. Me aseguro de corregirlo antes de la cirugía, pero no lo olvido. Este es el tipo de información que me será útil más adelante, en el momento preciso. No necesito usarla ahora. Dejaré que Claudia siga cometiendo errores. Cada uno de ellos se irá sumando hasta que su red de seguridad se desmorone por completo.
Al día siguiente, Claudia vuelve al hospital. La noto más tensa que de costumbre, como si algo fuera mal. Me encuentro con ella en los pasillos y me sonríe, una sonrisa vacía, forzada. En sus ojos, la confianza de antes ha desaparecido. Hay algo de incertidumbre, de preocupación. Gracias por cubrirme ayer, me dice en un tono neutro, como si nuestra relación fuera la misma de siempre. Asiento sin decir nada, porque no hay nada que decir. Cada palabra que cruza entre nosotros ahora es una mentira disfrazada de cortesía. Pero no tiene sentido que lo sepa. No hay problema, respondo con indiferencia, y seguimos caminando en direcciones opuestas. El tiempo que paso observándola sigue dándome pequeñas piezas de información, cada una más valiosa que la anterior. Y no solo de ella. Jorge ha comenzado a mostrar señales de imprudencia. En los últimos días, lo he visto aceptar pequeños favores de pacientes. Se le ha vuelto habitual recibir dinero o regalos por debajo de la mesa, algo que pasa desapercibido para la mayoría de los médicos, ocupados con sus propios casos. Pero yo lo he notado. Y ahora, lo tengo documentado. Estas pequeñas indiscreciones serán su perdición. Al igual que Claudia, Jorge ha caído en una falsa sensación de seguridad, creyendo que puede seguir con su vida sin que nadie lo cuestione. Pero en el mundo médico, los favores ilegales son un terreno peligroso. Si alguien más se entera de lo que ha estado haciendo, no solo perderá su trabajo, sino también cualquier futuro en esta carrera. Y cuando llegue ese momento, sé que Claudia no podrá salvarlo. Mientras tanto, yo sigo trabajando, manteniéndome en las sombras. Mi plan no necesita apresurarse. El daño ya está hecho, pero todavía falta mucho por venir. Claudia y Jorge siguen ajenos a todo lo que se cierne sobre ellos, mientras yo solo tengo que esperar el momento adecuado para actuar. Los días pasaban como siempre en el hospital, pero el ambiente empezaba a cambiar de forma imperceptible para algunos, aunque no para mí. Sabía que el trabajo de Claudia y Jorge comenzaba a perder su brillo. Los errores de Claudia se acumulaban, pequeños, pero suficientes como para que otros comenzaran a notarlo. Jorge, por su parte, seguía jugando con fuego, confiado en que sus pequeños arreglos a espaldas de la administración nunca lo alcanzarían. Cada día se acercaba más al borde sin saberlo. Lo había visto recibir pagos discretos de pacientes a cambio de moverlos en la lista de espera, un favor aquí y allá. No era el primer enfermero en hacerlo, y seguramente no sería el último, pero lo que lo hacía vulnerable no era el acto en sí, sino el hecho de que ahora yo lo tenía todo documentado. Bastaba una chispa para que su mundo empezara a arder. Y esa chispa llegó pronto. Una tarde, uno de los pacientes, un hombre mayor al que Jorge había ayudado acelerando una intervención a cambio de dinero, comenzó a complicarse después de una cirugía rutinaria. Nada fuera de lo común en estos casos, pero los hijos del paciente, enojados y ansiosos por la salud de su padre, empezaron a hacer preguntas. Preguntas incómodas. Una de esas preguntas llegó a oídos del director médico, que no tardó en iniciar una pequeña revisión del expediente del paciente. Eso bastó para que la línea de favores que Jorge había tejido empezara a salir a la luz. Aproveché la oportunidad. La noche después de que la investigación se puso en marcha, me aseguré de que llegaran de forma anónima al Comité de Ética pruebas concretas de las actividades ilícitas de Jorge. Recibos, mensajes, pequeños detalles que cualquiera con algo de poder encontraría imposibles de ignorar. Para cuando el rumor llegó al jefe de enfermería, ya era tarde para Jorge. Lo llamaron a una reunión urgente con la administración del hospital. Claudia y yo estábamos en medio de una cirugía menor cuando esto sucedió. Ella, como siempre, enfocada en el procedimiento, manteniendo el control sobre su pequeña área de poder. Mientras los monitores marcaban el ritmo del paciente anestesiado, supe que la vida de Jorge, y por ende la de ella, estaba a punto de cambiar. No dije nada. El silencio era mi aliado. Al terminar la operación, nos cruzamos en los pasillos. Claudia no tenía idea de lo que estaba pasando fuera de las paredes del quirófano, pero todo el hospital ya hablaba del escándalo de Jorge. Los enfermeros siempre han sido como una familia, y las noticias vuelan rápido entre ellos. Los médicos empiezan a oír los murmullos en los pasillos, y aunque no todo está claro,
es evidente que algo grave ha sucedido. El rostro de Claudia cambió cuando uno de sus compañeros le mencionó que Jorge había sido llamado de urgencia a la oficina del director. Al principio, trató de disimular la preocupación, pero noté cómo sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro, como si buscara respuestas en el aire. Algo dentro de ella se removía. Jorge no salió de esa reunión hasta mucho después de que su turno hubiera terminado. Mientras tanto, el rumor se extendió como un incendio, y la gente empezó a preguntarse qué relación tenía Claudia con todo aquello. No faltó quien comentara que los había visto juntos en más de una ocasión en horarios extraños, o quienes empezaron a atar cabos sobre la cercanía que siempre habían mostrado en público. Finalmente, Jorge salió de la oficina, pálido, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No dijo una palabra. Fue directo a su casillero, tomó sus cosas y desapareció. En el hospital, todo mundo sabe lo que significa eso. El comité de ética lo había suspendido temporalmente mientras investigaban, pero todos sabían lo que eso significaba. No era una suspensión. Era un adiós. No había vuelta atrás. La noticia cayó sobre Claudia como una bomba. Durante su siguiente turno, intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero era evidente que el ambiente había cambiado. Donde antes la gente la recibía con sonrisas y conversaciones amistosas, ahora había miradas discretas, susurros a sus espaldas. El brillo de su nombre empezaba a perder fuerza. No fue hasta esa tarde, cuando terminamos nuestra última cirugía del día, que Claudia vino hacia mí. Me sorprendió que hubiera aguantado tanto tiempo antes de buscarme. Me imaginé que intentaría alguna maniobra desesperada para salvar lo poco que quedaba de su control. ¿Sabes qué ha pasado con Jorge?, preguntó, intentando sonar despreocupada, pero su tono traicionaba su inquietud. La fachada de seguridad que solía proyectarse estaba agrietando. No lo sé, respondí con calma, limpiando mis manos tras la cirugía. He oído algo, pero no estoy seguro de los detalles. Dicen que tiene que ver con algo del comité de ética. El silencio que siguió fue largo. Claudia estaba procesando la información, buscando alguna forma de salir indemne. La vi apretar los labios antes de hablar de nuevo. Esos rumores no tienen nada que ver conmigo, dijo, casi en un susurro. No era una afirmación, era una súplica, una advertencia velada. Sabía que si el escándalo de Jorge la tocaba, su carrera también correría peligro. Claro, respondí, mirándola a los ojos por primera vez en semanas. Sabía que no hacía falta decir más. Ella estaba a punto de descubrir que no tenía el control que creía. La vi marcharse, más rápida de lo habitual, claramente perturbada por lo que había ocurrido. Jorge había sido su aliado, su escudo en muchos sentidos. Ahora que estaba fuera, Claudia estaba expuesta, sola. Y aunque trataba de mantener su postura firme en el hospital, no tardarían en llegar las preguntas sobre su relación con él. Los rumores ya estaban circulando, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien en la administración comenzara a preguntarse si Claudia también tenía algo que ver con los favores que Jorge había estado intercambiando. No me apresuré en seguir los acontecimientos. Sabía que la caída de Jorge era solo el primer golpe. Claudia, la que se creía intocable, la que pensaba que podía manejarme y manipularme, estaba a punto de ver cómo todo lo que había construido empezaba a desmoronarse. Esa noche, en casa, me serví una copa de vino y disfruté del silencio. Sabía que esto era solo el principio. A partir de aquí, todo sería mucho más fácil. Claudia ya no tenía a Jorge. Y sin él, su posición en el hospital, su red de seguridad, empezaba a tambalearse. Todo lo que tenía que hacer ahora era seguir presionando los puntos débiles, con la misma calma y precisión con la que uno sigue un protocolo quirúrgico. Había abierto la primera herida. Y las siguientes no tardarían en aparecer. Los días posteriores al escándalo de Jorge fueron caóticos. El hospital, a pesar de su apariencia de normalidad, estaba lleno de rumores y especulaciones. Nadie hablaba directamente de lo que había pasado, pero todos sabían algo. Cada conversación en los pasillos, cada susurro entre compañeros, incluía el nombre de Jorge. Y,
como había planeado, el de Claudia también empezaba a aparecer entre ellos. A pesar de sus intentos por mantenerse firme, Claudia no podía controlar el ambiente que la rodeaba. La confianza que una vez proyectaba en cada paso, en cada sonrisa, había desaparecido. Incluso cuando seguía con su trabajo como de costumbre, las miradas de sus colegas ya no eran las mismas. Notaba los silencios, las pausas incómodas cuando entraba en una habitación, las preguntas no formuladas en sus rostros. El hospital, que siempre había sido su territorio, ahora la empezaba a rechazar. Lo que alguna vez fue su refugio, su fortaleza, se estaba desmoronando lentamente, y no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. La noticia de la suspensión de Jorge se había esparcido como un virus, infectando cada rincón del hospital. No fue despedido de inmediato, en lugar de eso, el comité de ética decidió investigar a fondo. Esto significaba que, por ahora, su nombre todavía flotaba en el aire, pero la conclusión era obvia para todos. No había forma de que volviera. Nadie se recupera de una suspensión así. Nadie. Claudia lo sabía. La vi cada vez más nerviosa, más agotada. Ya no era la mujer que solía caminar por los pasillos con la cabeza alta, segura de su control sobre todo. El colapso de Jorge había abierto una grieta en su vida, una grieta que poco a poco iba haciéndose más profunda. Lo interesante de los rumores es que, una vez que empiezan, no puedes detenerlos. Ni siquiera importa si son verdad o no. Lo único que cuenta es la percepción, y la percepción en el hospital era que Claudia tenía algo que ver con lo que Jorge había hecho. Los detalles no importaban, lo que importaba era la asociación. Y mientras más veces oyeran su nombre junto al de Jorge, más inevitable se volvía su caída. Días después, Claudia empezó a mostrar signos claros de desgaste. Durante una operación de rutina, noté que sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente al hacer una incisión. Nada grave, pero suficiente para que lo notara. Y si yo lo noté, otros también lo harían. En la sala de cirugía, cualquier debilidad, por pequeña que sea, es como un disparo de advertencia. Supe en ese momento que estaba perdiendo el control. Lo que no esperaba era lo que ocurrió al final de ese día. Estábamos terminando nuestros turnos, cuando un grupo de enfermeros comenzó a hablar en voz baja cerca de la sala de descanso. Jorge había regresado al hospital, no para trabajar, sino para intentar hablar con algunos de los directivos. Se decía que estaba buscando una manera de limpiar su nombre, desesperado por salvar lo que quedaba de su reputación. Pero, en lugar de mantener la calma, su desesperación lo llevó a un error fatal, empezó a hablar abiertamente de su relación con Claudia. Todo sucedió rápido. No sé quién escuchó primero, ni cómo el rumor se extendió tan rápido, pero para la hora del almuerzo, el hospital entero ya sabía lo que Jorge había dicho. En su desesperación por salvarse, Jorge había intentado arrastrar a Claudia con él. No lo hizo de manera directa, pero insinuó que ella también estaba involucrada en sus favores. Para alguien como Claudia, que siempre había controlado su imagen de forma impecable, esto fue devastador. La confrontación pública era inevitable. Esa misma tarde, mientras salía de una reunión con el jefe de cirugía, vi a Jorge y Claudia en el estacionamiento, hablando de manera acalorada. O mejor dicho, Jorge hablaba y Claudia lo miraba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. No podía oír lo que decían, pero sus gestos eran suficientes. Jorge gesticulaba de manera desesperada, como si estuviera suplicando, mientras Claudia mantenía una postura rígida, sin ceder. Sabía lo que estaba pasando, él había intentado salvarse, y al hacerlo, la había expuesto. Después de unos minutos, Claudia lo empujó y se dio la vuelta, dejándolo ahí solo, con los hombros caídos y la mirada perdida. Para Jorge, este era el fin. Su carrera había terminado, y no había manera de que volviera al hospital, no después de haber intentado arrastrar a Claudia con él. Ella lo sabía, pero aún así, la humillación pública había sido un golpe devastador para su imagen. En el hospital, los comentarios comenzaron a hacerse más directos. Ya no eran solo susurros. Escuché a algunos médicos hablar abiertamente sobre la posibilidad de que Claudia hubiera estado implicada en las actividades de Jorge.
La mayoría de ellos no lo creía de verdad, pero eso no importaba. Lo que importaba era que la duda ya estaba ahí, y no había manera de borrarla. Claudia empezó a evitar las áreas comunes. Ya no entraba en la sala de descanso ni conversaba con sus colegas como antes. Se mantenía aislada, y sus interacciones con los demás eran breves y tensas. Lo que antes eran sonrisas y charlas cordiales se había convertido en silencio incómodo. Sabía que Claudia estaba cerca de romperse. Cada mirada, cada comentario, era un recordatorio de lo que había perdido. Intentaba mantener la compostura, pero era evidente que no podría soportar la presión mucho más tiempo. Su mundo se estaba desmoronando, y todo lo que había construido sobre mentiras y manipulaciones se derrumbaba frente a sus ojos. Un par de días después, el golpe final llegó. El comité de ética había decidido investigar también a Claudia, tras las insinuaciones de Jorge. No había pruebas claras en su contra, pero la simple investigación era suficiente para ensuciar su nombre. Ser investigado por el comité era un estigma que pocos podían superar, incluso si resultaban inocentes. La noticia cayó como una bomba en el hospital. Claudia, la doctora brillante, la que siempre había sido la favorita de los directivos, ahora estaba bajo sospecha. Vi su reacción cuando se enteró. Estaba caminando por el pasillo hacia una operación cuando uno de los superiores la detuvo. No pude escuchar lo que le dijo, pero lo vi en sus ojos. El shock, la rabia, el miedo. Por primera vez, la vi temblar. Sin decir una palabra, Claudia se alejó, caminando por el pasillo con pasos rápidos. Ya no era la mujer segura que había visto hace meses. Ahora solo era una sombra de lo que había sido, tratando de mantener en pie las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Y yo, en silencio, observaba todo desmoronarse. El ambiente en el hospital se había vuelto insoportable para Claudia. Todos lo sabían, incluso los que preferían no involucrarse. Ya no era la médica confiada y respetada que solía ser. La investigación del comité de ética había manchado su reputación de manera irremediable, y aunque aún no había veredicto oficial, la gente ya la había condenado en sus mentes. No necesitaban pruebas, bastaba con el rumor. En el mundo médico, la sospecha es como una enfermedad, una vez que se propaga, es casi imposible detenerla. Claudia había comenzado a caminar por los pasillos como si tratara de evitar que alguien la viera. Su manera de moverse ya no era firme ni segura. La encontraba revisando cada expediente 2 o 3 veces antes de entregarlo, claramente ansiosa por no cometer más errores. Pero ese nerviosismo solo la hacía más propensa a fallar. A veces olvidaba datos en los informes, y otras veces dejaba procedimientos sin terminar, algo impensable para la perfeccionista que había sido. Lo que más disfrutaba de todo esto era la ironía. Claudia, la mujer que me había amenazado con arruinar mi vida, ahora estaba enfrentando la lenta y dolorosa destrucción de la suya. Y lo mejor de todo era que ni siquiera tenía que hacer mucho. El hospital, el sistema, el propio ambiente que ella había creído controlar la estaba devorando. Solo me limité a acelerar el proceso en los momentos clave, lo justo para empujarla un poco más hacia el abismo. Una mañana, mientras estábamos en una cirugía de rutina, noté algo diferente en Claudia. Ya no solo era el nerviosismo que la rodeaba desde hacía semanas. Esta vez, sus manos temblaban visiblemente, y aunque intentaba disimularlo, todos en la sala de operaciones lo notamos. El anestesista intercambió una mirada rápida conmigo, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. De alguna manera, todos sabían que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Cuando terminamos la operación, Claudia salió de la sala de cirugía sin siquiera mirarnos. Normalmente, habría ofrecido alguna palabra sobre el buen resultado del procedimiento o alguna indicación para el seguimiento, pero ese día no dijo nada. Me tomé mi tiempo para limpiar mis instrumentos y salir, pero me aseguré de seguirla con la mirada. La vi caminar hacia la sala de descanso, su postura tensa, como si intentara mantener el control de algo que ya había perdido. Esa tarde, mientras revisaba los informes del día, supe que el momento había llegado. Claudia había cometido un error, uno grave. En uno de los expedientes, un diagnóstico estaba mal registrado.
No era un fallo menor, y podría haber causado complicaciones importantes en el tratamiento de un paciente. No era el tipo de error que uno espera de alguien con su experiencia, pero ahí estaba, claro como el día. Sabía lo que tenía que hacer. Con la misma calma que había tenido desde el principio, tomé el expediente y lo llevé directamente a la supervisora del hospital. No dije mucho, solo le señalé el error y comenté que había sido un accidente desafortunado. Ella me miró, sorprendida, pero asintió. Sabía que no podía ignorar algo así. Este tipo de fallos eran inaceptables, y más en alguien como Claudia, que ya estaba bajo la lupa del comité de ética. Dejé el expediente en sus manos, sabiendo que el resto seguiría su curso sin mi intervención. Al día siguiente, la noticia se esparció rápidamente. Claudia había sido llamada a una reunión con la dirección. El error en el expediente había sido la gota que colmó el vaso. La estaban suspendiendo de manera indefinida mientras se llevaba a cabo una investigación más exhaustiva. Esto, sumado a la ya existente investigación del Comité de Ética, significaba que su carrera estaba prácticamente acabada. Lo vi en su rostro cuando salió de esa reunión. No había lágrimas, no había rabia. Solo una expresión vacía, como si todo dentro de ella se hubiera apagado de golpe. Caminó hacia su casillero, sacó sus cosas y desapareció sin despedirse de nadie. Nadie la detuvo, nadie le dijo una palabra. En ese momento, Claudia ya no era una figura de respeto, sino un cadáver profesional. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví un whisky y me senté en el sillón, mirando la ventana. Había logrado lo que me había propuesto desde el día en que la vi con Jorge. Había desmantelado su vida, pieza por pieza, hasta que no quedó nada. Había tenido la oportunidad de hablar, de enfrentarse a mí, de arrepentirse, pero eligió la manipulación y las amenazas. Y ahora, ella estaba fuera del hospital, su reputación arruinada, su futuro en la medicina destrozado. Pero aún faltaba algo. Jorge. Aunque su suspensión había sido definitiva, todavía no había desaparecido del todo. Había estado buscando trabajo en otros hospitales, pero en nuestra profesión, la reputación no es todo. La mayoría de los centros médicos ya sabían de su implicación en el escándalo, y las puertas se le cerraban antes de que pudiera siquiera intentar abrirlas. Sin embargo, no había sido suficiente para mí. Todavía quedaba una última jugada. Tomé mi teléfono y busqué el número de uno de los médicos con los que Jorge había trabajado en el pasado, alguien que había dejado nuestro hospital hacía tiempo para trabajar en una clínica privada. No me tomó mucho convencerlo de que Jorge era una mala influencia, de que su historial lo perseguía. Sabía que, tras esa llamada, cualquier oportunidad que Jorge tuviera de recomponer su vida profesional quedaría en ruinas. Era un último empujón, el golpe final. En los días siguientes, recibí confirmación de que Jorge había sido rechazado de los pocos lugares que aún le quedaban. Los rumores sobre sus favorcitos y su relación con Claudia eran conocidos por todos. Su carrera había muerto, igual que la de Claudia. El hospital seguía funcionando como siempre. Los pacientes seguían llegando, los médicos operaban, y la vida continuaba. Solo que ahora, lo hacía sin Claudia ni Jorge. Todo volvía a estar en su lugar, como si nada hubiera pasado. Como si ellos nunca hubieran existido. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos del hospital después de mi último turno, sentí una extraña tranquilidad. No era euforia, ni una sensación de victoria. Era algo más profundo, más sólido. El alivio de haber eliminado aquello que me había enfermado durante tanto tiempo. Ya no había parásitos en mi vida. Todo había sido limpiado. El hospital parecía haber vuelto a la normalidad, pero para mí, todo era diferente. Caminaba por los pasillos con una calma que no había sentido en mucho tiempo. El eco de mis pasos, el sonido suave de las conversaciones, el ritmo constante de los monitores, todo se había alineado de nuevo. No era euforia, no era celebración. Era una paz profunda, la satisfacción que surge cuando todo ha salido exactamente como lo planeaste. Claudia y Jorge ya no formaban parte de este lugar. Sus nombres seguían presentes en algunos comentarios susurrados, pero su relevancia se había desvanecido.
Para la mayoría de la gente aquí, solo eran figuras del pasado, un par de profesionales que cayeron en desgracia por sus propios errores. Nadie sospechaba de mí. Nadie podía imaginar lo meticulosamente calculado que había sido todo. Recuerdo la primera vez que entré en este hospital. La sensación de pertenencia, de control sobre mi entorno. Era algo que había perdido con el tiempo, con la relación que había construido con Claudia, con las complicaciones que surgieron después. Pero ahora, esa sensación había vuelto. Era mío de nuevo. No importaba cuántos cirujanos pasaran por aquí, ni cuántos pacientes llegaran. Este hospital y mi lugar en él estaban intactos. Y eso, en el fondo, era lo que siempre había querido. El proceso de destrucción había sido silencioso, casi invisible para todos, pero Claudia y Jorge lo sintieron con toda su intensidad. No fue un golpe de ira, no fue una explosión de venganza. Fue algo mucho más sutil. Un corte preciso, que les quitó todo lo que alguna vez tuvieron, y lo hizo de manera tan efectiva que ni siquiera se dieron cuenta hasta que ya no quedaba nada. Días después de la suspensión de Claudia, vi por última vez a Jorge. No en persona, sino en un periódico local que mencionaba un pequeño incidente en el que se había visto involucrado. Al parecer, había estado bebiendo en un bar, y una discusión con un extraño terminó en un altercado menor. El tipo de noticia que a nadie le importa realmente, pero que, en el contexto de su vida, era una señal clara de su caída. La nota mencionaba que había estado intentando conseguir trabajo en hospitales de otros estados, pero sin éxito. Ya no tenía oportunidades. Jorge se había convertido en alguien irrelevante. Claudia, por otro lado, había desaparecido por completo del radar. No se presentó a ninguna reunión del comité de ética después de su suspensión, y aunque el hospital aún no había anunciado oficialmente su despido, todos sabían que no volvería. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que había pasado, pero los rumores la siguieron incluso cuando ya no estaba presente. En las mentes de todos, Claudia era culpable, aunque nunca se hubiera demostrado nada formalmente. Y en la medicina, la sombra de una duda es todo lo que necesitas para quedar excluido para siempre. No me importaba saber qué fue de ellos después de todo. Claudia y Jorge se habían convertido en sombras de lo que alguna vez fueron. Sus carreras estaban acabadas, sus nombres manchados, sus vidas rotas. Y yo, sin mover un solo músculo más de lo necesario, había sido el artífice de todo. El hospital siguió adelante. Me dediqué completamente a mi trabajo, como siempre lo había hecho. La cirugía, los pacientes, las emergencias, todo fluía con normalidad. Me rodeaban los mismos rostros de siempre, pero había una diferencia, ahora, yo era el único que sabía la verdad. Cada conversación casual con un colega, cada saludo educado, cada cirugía compartida era una pequeña victoria privada. Había ganado sin levantar sospechas, sin dejar huellas visibles. Pero no fue solo el hospital lo que volvió a la normalidad. En casa, la misma sensación de control había regresado. Cada rincón, cada objeto, ahora parecía tener un orden natural, un lugar al que pertenecía. Mi vida ya no estaba contaminada por la presencia de Claudia ni por las complicaciones que su relación con Jorge había traído. Vivía en una tranquilidad constante, sin la necesidad de mirar por encima del hombro o de preocuparme por lo que ella pudiera hacer. No quedaba nada que pudiera perturbarme. Una tarde, mientras terminaba de revisar unos informes en mi oficina, recibí un mensaje de un colega. Me pedía que lo cubriera en una cirugía urgente. Asentí para mí mismo y cerré los documentos, dirigiéndome al quirófano. Los procedimientos siempre habían sido mi escape, el lugar donde todo tenía sentido, donde cada movimiento estaba bajo mi control absoluto. Esa tarde, al entrar en la sala y observar a mi equipo, sentí el peso de esa certeza asentarse de nuevo en mí. Operamos en silencio, con la eficiencia que el hospital siempre exigía. Las luces quirúrgicas brillaban sobre el paciente anestesiado, los monitores emitían su ritmo constante. Era como si nada hubiera cambiado desde antes de Claudia y Jorge, como si nunca hubieran existido. Al salir del quirófano, me tomé un momento para observar el hospital a mi alrededor. Los mismos pasillos, las mismas caras, el mismo ritmo de siempre. Pero en mí,
Algo se había transformado. Todo era más claro, más simple. La venganza no había sido un arrebato emocional ni una necesidad compulsiva de destruir. Había sido una corrección. Algo necesario para limpiar mi vida de la enfermedad que Claudia había representado. No pensé en ella ni en Jorge después de eso. No había necesidad. Ambos eran historia, recuerdos que se desvanecían, irrelevantes en el mundo en el que yo seguía avanzando. Ellos habían caído, y yo, como siempre, había permanecido. Imperturbable. Incorruptible. Esa noche, al llegar a casa, me serví otra copa de vino y me senté frente a la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, con su incesante bullicio. Pero aquí, en mi mundo, todo estaba en paz.